patrón de 8, ¿ya? Primero 2 visiones, después 8 visiones. Las primeras 4 históricas y las 4 siguientes escatológicas, ¿está bien? Ok, es lo mismo acá. Son algunos detalles. Ahí tienen 8 visiones, mitad histórica, mitad escatológica. Pero aquí está desde el punto de vista quiástico, ¿no? El azul con el 1 con el 8, el 2 con el 7, el 3 con el 5, el 4 con el 6. ¿Ya? Y si ustedes quieren aumentar desde el capítulo 8 en adelante hasta el capítulo 18, ustedes tienen que vincular todas estas 4 visiones en relación al evento del Éxodo y al evento de la caída de Babilonia. ¿Ya? Eso es importante. Ya, vamos. Hemos hecho eso. Lo mismo es esto, solo con más detalles. Como ustedes ven acá, está sintetizado la información de acá. Ahora eso es lo mismo, no cambia nada. Los colores les va a guiar. Son 8 visiones, ¿está bien? Es la estructura como tal. El 1 con el 8, el 2 con el 7, el 3 con el 5, el 4 con el 6. ¿Estamos? ¿Ya? Las estructuras que van paralelas. Ok. Ya damos eso también. Ahora aquí. Nos vamos a tener aquí un poquito. Saltamos a la parte del capítulo 12 hasta el capítulo 20. Que sería la parte tanto histórica como escatológica. ¿Qué encontramos en ahí? Algunos quiasmos. Vamos a avanzar ese quiasmo. Esto es importante para que ustedes cuando lean desde el capítulo 12 al 20 van a encontrar algunos quiasmos. Esos quiasmos siempre son las ideas cruzadas que se ven. Por ejemplo, en el capítulo 12, ustedes en el capítulo 12 encuentran la frase el dragón, la visión sobre el gran dragón, ¿cierto? En el capítulo 12. Si abrimos la Biblia está la visión del gran dragón, ¿cierto? Un dragón escarlata rojo. Ese dragón tiene su contraparte en el capítulo 20. Entonces, mira, ese quiasmo te sirve para que incluso a la luz de los quiasmos tú puedes saber de qué dragón estamos hablando. Vamos, el capítulo 12. En el capítulo 12, inmediatamente no te dice de quién es ese dragón. El versículo 1 en adelante tú ves ahí la visión sobre la mujer. El versículo 2, el versículo 3 dice: veía otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas. Entonces aparece un dragón. Salto al capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 al 10. ¿Y qué sucede acá? Resulta que aquí no dice dragón, mire, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, interesante, la serpiente antigua. Lo está repitiendo del capítulo 12. El dragón, en el capítulo 12 también aparece la serpiente que es, ¿verdad? El diablo y Satanás, dice la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años. Aparece en la fase histórica el dragón. Y el dragón aparece en la fase escatológica donde Dios está juzgando al dragón. Allá parece que el dragón tiene poder, tiene impacto en la historia, y acá el dragón está siendo juzgado. En el 12 aparece el dragón, en el capítulo 20 aparece el dragón, allá aparece en sus inicios, aquí aparece en su fase ¿qué? Final. ¿Cierto? Muy bien. Paso a lo siguiente. También en el capítulo 12 aparece como segundo punto, ya mira, el 12 y el 13 en el siguiente aparece de ahí en adelante la bestia marina, la bestia terrestre o el falso profeta, que es el capítulo 13 como tal. Aparece 3, bestia marina, bestia terrestre o falso profeta, que es lo mismo. Y de la misma manera, en el capítulo 19, esos elementos de la bestia marina, el falso profeta o la bestia terrestre, también aparecen en el capítulo 19. En su fase de juicio. Allá aparece en la parte inicial de su historia y aquí aparece en la fase final del juicio. Vamos al capítulo. Ustedes ya conocen el 13. En el 13 está esa, la bestia marina, la primera bestia y la segunda bestia. Entonces, en el capítulo 19, vamos a leer. Capítulo 19, verso 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Verso 20.
y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un horno de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos? ¿Por qué nosotros los adventistas decimos que la segunda bestia terrestre, que es los Estados Unidos, es el falso profeta? Porque en el capítulo 19 aparece con ese nombre. ¿Sí? La bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, y el falso profeta, que son los Estados Unidos, porque pasa una fase. Allá aparece, ¿sabe por qué? Aquí está la clave, mira. Allá tiene dos fases los Estados Unidos. Allá en el capítulo 13 aparece como una bestia, en el sentido político, y acá en el capítulo 19 aparece como el falso profeta, en su aspecto religioso. De apóstata, ¿no? ¿Qué otra cosa es? ¿Cómo? Algo de apóstata, ¿no? Lo identifica a Estados Unidos. Claro, es que allá aparece en su fase política, más en el capítulo 13 nos hace ver eso, pero también tiene su fase espiritual. Pero acá ya se lo da el nombre como debe ser, en su aspecto espiritual, porque va a luchar contra el aspecto que es con el reino de Dios. Entonces por eso tiene su otro nombre. Cuando hablamos de Estados Unidos le decimos también falso profeta. Entonces es un profeta, se va a hacerse pasar como que profeta, pero falso. Y por eso el mundo va a ser engañado. ¿Correcto? Aparece también, mire, después del dragón aparecen esas bestias. Antes del dragón y paralelo al dragón también estas bestias son juzgados. En su fase inicial y su fase final. ¿Qué más sigue allá? En el capítulo 14, cuando uno va leyendo el capítulo siguiente, 14, aparece Babilonia. Capítulo 14, verso 8. La Babilonia. En su fase inicial, la historia te presenta eso. En su fase final también aparece el juicio de quién? De Babilonia, la plaga que cae sobre Babilonia y su destrucción de Babi. Esta es la plaga y esta es su destrucción de la Babilonia. Finalmente, Babilonia tiene sus adoradores. Allá aparece también en el capítulo 14, versos 9 al 11, los adoradores de la bestia. En su fase inicial y en la fase final aparece también los adoradores en su juicio. Capítulo 16, versículo 2. ¿Qué dice 16:2? 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que en la escatología encontramos esto. Un quiasmo, tanto histórico como escatológico. Lo que empezó como una historia acá, todos estos de acá, el dragón, la bestia, Babilonia y los adoradores reciben el pleno juicio de Dios. Pero allá no todavía, sino presentan la parte histórica. Y acá es la parte escatológica. Entonces, ¿qué cosa vemos? Un quiasmo entre los capítulos 12 al capítulo 20. ¿Ya? Eso es dentro de lo que estamos leyendo. Otras cositas más, hermanos. Otras cositas más. Secuencias que se recapitulan en Apocalipsis del 4 al 14. O sea, se repiten el patrón. Del 4 al 14. Por eso se llama recapitulación. O sea, hay capítulos, pero se recapituló otra vez. Entonces, ¿qué estamos viendo desde el principio? Que Dios hace la repetición. Vamos a ver ese patrón. Por ejemplo, ustedes ven ahí la visión de victoria. ¿Qué es eso, hermano? Por ejemplo, en los sellos. El capítulo 4 están los sellos. Ustedes ven la visión de victoria de la sala del trono y el cordero que es digno de abrir el libro, el rollo. Estás viendo que hay una visión de que a pesar de todo, el cordero es digno de abrir el cordero. En su fase inicial. En las trompetas, ves un incienso mezclado con oraciones de los santos, en fase de las trompetas. En las fuerzas en pugna, cuando hay luchas, ves el templo abierto, siendo visible el arca del pacto. Entonces eso es su fase inicial. Eso va a ir desarrollándose. En los sellos, ves los primeros 6 sellos. Eso es la progresión histórica. ¿Ya? Entonces, los 6 sellos se desarrollan a través de la historia. Luego, igual pasa con las trompetas. Se suenan, ¿qué cosa? Las primeros 6 trompetas. La fase histórica. En la fase, lo que es pugna, las fuerzas del mal atacan al pueblo de Dios. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Donde ves una lucha que las fuerzas del mal atacan al pueblo de Dios. Avanzamos un poquito más.
Dice, atención centrada en los acontecimientos, ¿qué cosa? Finales. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos parados en esto, en escatología? Esto es un evento que ya sucedió. Esto ya es historia. ¿Dónde estamos parados en esta línea? Todo lo que tiene que ver con qué? Con los acontecimientos finales. Estamos parados aquí. En caso de los sellos, por ejemplo, miren, sellamiento de los 144.000 y la gran multitud. Yo pregunto, ¿ese evento se cumplió? No. Entonces estamos justo en esa dirección estamos yendo. Por eso estamos hoy en día hablando y estudiando sobre los 144.000. En caso de las trompetas, el ángel, el librito, templo y 2 testigos. Eso sí se dio ya. ¿Cierto? Por ejemplo, el ángel y el librito es la historia de la iglesia adventista. El templo y los 2 testigos es la medición de los hijos de Dios y los 2 testigos sobre la Biblia. En el caso de acá, los 144.000 redimidos, los mensajes de los 3. Estamos ahorita en la fase de los mensajes de los 3 ángeles también. Justo en eso. ¿Qué estamos esperando? Como dice ahí, culminación gloriosa. En caso de los sellos, el 7º sello no ha sonado aún. No fue abierto aún, perdón. Falta abrir el 7º sello. Porque cuando se abra, ¿qué va a suceder según Apocalipsis 8.1? Mira lo que dice. Apocalipsis 8.1, leo. ¿Qué va a suceder cuando se abra el 7º sello? Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es un tiempo. Y en Apocalipsis es un tiempo profético. ¿Cuánto tiempo, hermano, equivale eso de media hora? Muchos estudiosos lo han sacado ese de media hora del silencio a un equivalente de 7 días. En profecía estoy hablando, ¿estamos? Si un día representaba un año, entonces el día tiene ¿cuánto? 24 horas, ¿cierto? Y así, sacando esa cuenta, regresas a una media hora y en días señala un espacio de ¿cuántos días? 7 días. 7 días. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? No hay que tomarlo tanto como así, pero es importante. Porque la hermana Juárez escribe y dice que el tiempo que nos va a tomar partiendo de la tierra, llegar a la patria celestial, dice que nos va a tomar un espacio de ¿cuántos días? 7 días. 7 días, dice la hermana Juárez. Yo pregunto y digo, Entonces, o sea, yo antes pensaba, hermanos, en mi ignorancia de mente, que al cielo íbamos a irnos así, no. aparecer allá. Así como el ángel, como los ángeles. Así yo pensaba, hermano. Pero no, o sea, la Biblia tiene su forma de explicarnos esas cosas. Y la pluma inspirada recibió esas revelaciones. ¿Será que, por qué vamos a tomar un espacio de 7 días, la pregunta? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Tan lejos está? 7 días. 1, ¿tan lejos está? 2, ¿cuál es el propósito? Si Dios puede llevarnos en un tic-tac, ¿no lo creen? Claro. Pero ¿cuál es la intención de llevarnos en 7 días? ¿Por qué? Vale, el número 7 juega un papel importante, ¿se han dado cuenta? Plenitud. Perfección. Entonces, justamente ahí ustedes van a comprender eso. Yo leí la cita de la hermana Fay, si no está en primeros escritos, ahí dice, nos tomará un espacio de 7 días. En 7 días vamos a viajar. Día y noche. Si lo contamos así, ¿no? Si lo contamos así. 7 días. En el asunto de las trompetas, tampoco ha sonado la 7ª trompeta, porque es la culminación. Por eso decía, mira, hay hermanos saben que decir, ya sonó la 7ª. Sí, parcialmente pudo haber sonado, pero en su plenitud no. La 7ª trompeta aún no ha sonado. Porque, ¿qué sucede cuando suena la 7ª trompeta? Ahí está del 15 al 18 en el 11. Capítulo 11, versículo 15 al 18. Clarito. Hay algunos detalles que hay que ver acá, ¿no? El 7º ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, ¿ya? Y tú irá venido el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por las características que hemos leído, ¿es posible que el séptimo sello se haya abierto? Sí, haya sonado, perdón, parcialmente. Porque el juicio de los muertos ya empezó, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Cuándo fue que el pueblo adventista tuvo la comprensión del versículo 19? Que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y se vio el arca del pacto. 1844. Claro, después el chasco, Ajá. ¿cierto? Sí. Justamente eso fue su texto de estudio. Entonces, parcialmente eso no, sí. Pero no estamos también en su plenitud. Entonces, eso. Y finalmente es de acá, la 7 o la ciega de la tierra. Cuando tú lees el capítulo 14 del mensaje de los tres ángeles, desde el verso 14 al 20, ni bien termina el mensaje de los tres ángeles, se da el evento de la segunda venida, o la ciega de la tierra. Entonces, eso te ayuda, mira, que Dios está repitiendo patrones. Por aquí repite un patrón, lo repite este patrón, y con este mismo está llegando el mismo para, todos terminando en una culminación gloriosa. ¿Ya? Aquí se ciega la tierra, allá hay un espacio de media hora, el tiempo justamente para que usted y yo lleguemos al cielo. Y acá tenemos la plenitud del templo de Dios, que se ve todo, literalmente. ¿Cuál era el lugar más sagrado del santuario? ¿Y dónde estaba el arca del pacto? Justamente eso. ¿Estamos? Entonces, gracias a estos textos, hermanos, nosotros no tenemos esa convicción. Capaz ustedes van a escuchar todavía este punto. Yo lucho con eso, no es que no. Hay hermanos y pastores también que quieren esta convicción, que el templo sigue siendo un santuario. Yo les Sí, hago una pregunta, ¿de dónde hemos sacado eso de darle cortina? Del santuario. Sí, pero si el santuario ya fue destruido y el santuario está allá arriba. Ujú. Van a encontrar Es que hermanos ahora- que todavía Hay tienen- algunas iglesias que tienen Sí, tienen cortinas, ¿a te cortinas. refieres? Sí, No, sí. Sí. muchas de ellas no hay. Por ejemplo, en Parra, no hay. No, pero algunas iglesias en los 90, en los Tenía. 2000 había. Ah, Bueno. ya. ¿Por qué? Porque pensaban que ese lugar es lugar santísimo. Como que estaban haciendo la representación del santuario. Claro, Ajá. claro, si lo cierras la cortina, ¿qué estás haciendo? Porque yo cuando, a ver, no me recuerdo cuándo, pero no sé, no sé así con exactitud el año, porque yo me recuerdo que en el templo que yo asistía, mantenían una cortina así, ¿no? Toda una cortina. Sí. Lo que no me tomó atención, ¿en qué momento se abría? Y así, pero lo tenía cerrado. ¿Y Para qué? el culto divino se abría. Sí, ¿no? Y después, no sé, ya me ausenté ya y ya lo habían sacado, pues, ya no había. Hoy en día no. En Villa también había. ¿Sí o no? Después fui también a una iglesia, por equivocación, ¿no? Pensé que era una reforma ya, ¿no? Una reforma, está con su cortina también. Sí. Esto, hermano, mira, justamente este es el punto para el cual el culto radical para no permitir que las mujeres prediquen. Ah, sí. Ese es el argumento que tengo. En primer lugar, el santuario como tal, hermanos, ya no existe en la tierra. Ya no sé. Lo que sí existe ahorita son eclesia o iglesia y sinagogas. Ujú. ¿Sí me deja entender? El lugar que estamos nosotros reunidos se llama iglesias, templos, Casa de oración. casa de oración. Lo correcto, su nombre debe ser casa de oración. Pero claro, nosotros como no entendemos el sentido de la palabra templo, pero la palabra templo como tal está vinculado con el santuario. Porque el templo era pues la réplica, la obra ya así, bien maciza del santuario, ¿me deja entender? De lo algo movible. En ahí se había qué cosa, eso de lugar santo y lugar qué, Santísimo. santísimo. Entonces, muchos pastores todavía en los 90 tenían esa convicción de que las iglesias a veces tenían que tener eso, esa separación. Y ponían las cortinas por eso. Y claro, lo hicieron con la mejor de las intenciones. Pero ¿dónde pasa el problema? Cuando el daño y el colateral se hace es cuando ahí les cree y dice así, ¿no? Al púlpito, al lugar santísimo solo suben varones. Claro, porque Sí. ellos están agarrando el patrón y dicen,
En el santuario, ¿quiénes entraban al lugar santísimo o al santuario? Solo los Son hombres. los sacerdotes. Entonces agarran eso y por eso limitan el hecho de que una mujer suba al púlpito. ¿Se me deja entender? Yo pregunto, ¿eso tiene coherencia bíblica en primer lugar? No tiene coherencia bíblica. Dos, ¿tiene coherencia histórica adventista? No lo tiene, No lo cuando tiene. ustedes investigan. Entonces yo digo, ¿las mujeres pueden predicar desde el púlpito? Sí. Sí, hermanos. Elena predicó. ¡Claro! No solamente hay muchos. Elena y muchas otras. Ujú. Deben y pueden. Así de sencillo es eso. Pero obviamente yo, si es que me escuchan unos hermanos así, me está hablando de herejías. Estoy siendo, o sea, liberalista. Estoy rompiendo tradiciones sagradas. Selectivo será porque ahora los de ahora normal. Ahora, El pasa al otro ministerio extremo. muy- Ahí vamos, a ver. Resulta que es que con cortina, el lugar donde predicara se le veía algo sagrado, ¿verdad? No Ujú. cualquiera subía, ¿sí o no? Ya. Entonces ahora una iglesia sin cortina dice, ya no es iglesia, dice, es cualquier lugar, dice. Pero no, sigue habiendo la diferencia. Sigue habiendo una plataforma, ¿no lo creen? Ujú. Entonces les dicen, si no hay cortina, cualquiera sube y hace su show y todo eso. El problema no es la cortina. El problema es de cómo conciben la hermandad esto. Ahora, la hermana Huay habla del púlpito como un lugar sagrado. Entonces la hermana Huay es bien equilibrada. Ella en ninguna de las citas dice que el púlpito está reservado para solo varones. Lo que sí ella habla del púlpito es de que el púlpito es un lugar reservado porque el que se para en el púlpito es como un representante de Cristo. Eso sí habla. Por eso ella dice, no chistes, no cuentos, no anécdotas desde el púlpito, no hacer foro político, nada. El púlpito es un lugar apropiado para compartir qué cosa. La palabra de Dios. Y ella pone las características de quién puede subir al púlpito. Hombres consagrados, hombres dedicados. En ese contexto habla de que es un lugar donde tú estás parándote para exponer qué cosa. La palabra de Dios. Punto. ¿En qué libro está ese? En evangelismo y obreros evangélicos. Mucha reverencia. Claro, justamente por eso. Y- Entonces, y te cuando... habla de eso, cuando respecto a lo que usted dice, hemos llegado a ese punto que hay chismes, porque cuchillo por aquí, por allá, risa por aquí, por allá, o sea, ya no hay una reverencia única, ni los niños no deben de corretear, no deben nada. Entonces, justamente como se ha perdido la cortina en muchas iglesias, entonces hace ver de que los niños suben arriba, todo hacen un show arriba. Entonces, ve, si fuera cortina no entraría. El punto no es la cortina, el punto es de cómo los líderes forman a los feligreses. Si les haces entender de que eso es un lugar especial, solo para un lugar, un motivo que es compartir la palabra, es alabanza, oración, y que cualquiera que suba ahí tiene que tener la vestimenta adecuada, ¿me dejo entender? El respeto apropiado, la reverencia, el decoro, como debe ser, la gente igual va a respetar la plataforma, hermano. Sí, sí, es verdad. ¡Claro! Y ni siquiera no puede, hasta el quien va a predicar debe entrar con una reverencia única. Justamente. Entonces la hermana Juárez está hablando en ese contexto, pero jamás está hablando en el contexto del santuario. Entonces, por eso les digo, el asunto del santuario es importante que nosotros comprendamos eso. Entonces, yo soy de las personas que tengo las cosas claras. Una mujer puede y debe predicarse el púlpito. Porque hay argumentos que me escuchan, no, es que mujer no. ¿Y por qué no mujer? No, es que es mujer y cometió el pecado en el jardín. De que las mujeres no están hechas para liderar. ¿De dónde agarran eso? O sea, a Elena no lo hubieran tomado perfecto. Y algunos ahí le sacan ventaja y le dicen, ¿y qué me dices de Elena? Ah, es que Elena era profeta, dice. Solo por eso. Pero es mujer, ¿ve? Y era mujer, pero era profeta, dice. Pero los demás no son profetas, no pueden. ¿Y tú cómo Tanta sabes que el literal, hombre ¿no? que está subiendo, por el hecho que sea hombre Ese y con- que no se haya consagrado? Y que cuente sus chistes. ¿Y cómo sabes que una mujer consagrada está subiendo a dar el mensaje? ¿Cómo sabes eso? ¿Cierto? Ujú. Si yo trato de ayudarles en esa semana, investiguen el tema. Porque todavía van a toparse con hermanos. Más que todo en las iglesias reformistas mantienen la cortina.
¿Sí me dejan entender? Sí, sí, entra. Los reformistas son estrictos. Ahí está la cortina. Ah, ellos no predican mujeres, pe. Los radicalizan, por este talón ahí dales. No voy a entrar. ¿Ya? Entonces, está mal eso, hermanos. No es correcto al 100. La obra de la predicación, hermanos, lo hacemos hombres, mujeres y niños. ¿Sí me dejan entender? Ujú. Estamos llamados todos. Ahora, la obra de la administración de un liderazgo por imposición de manos, en la Biblia, eso está escrito que solo son varones. ¿Sí me dejan entender? Y tampoco tenemos en la historia de la iglesia adventista que un pastor haya impuesto la mano en el sentido a una mujer en la época de la mujer o posterior a ella, diciendo va a ser pastora o va a ser anciana y ahora puedes bautizar, puedes hacer esto, no hay. Pero sí hay de que hermanas han recibido las credenciales, acreditados han sido para ser evangelistas, instructoras bíblicas y predicadoras. Eso sí hay, eso no discuto yo. Esas cosas confunden, hermanos. Entonces yo estoy de acuerdo claramente que una mujer puede y debe subir al púlpito a predicar. Ujú. Yo no limito solo a los hombres. Puede y debe. Entonces, la cuestión es que para todos, para el hombre, para la mujer y para el niño, la misma regla se aplica, que es un lugar especial, sagrado, y el mensaje ha de ser compartido desde ahí. Caso contrario, no se hubiera nombrado, no se hubiera hecho ministerios de mujeres. Justamente por eso. Ministerio de mujeres, ¿no? Cuando digamos lo que predican, ¿no? ¿Dónde en patio va a predicar? ¿No? ¿Dónde? Exacto. Entonces algunos les van a decir que desde abajito tienen que predicar. No subir a la plataforma. Ya No, Darío pero- ha enseñado eso, de que las mujeres no enseñan eso. Cuando yo converso con las hermanas y me dice, hermana, ya, las mujeres no. Le digo, pero qué ironía, le digo. ¿Y su hermana de dónde predica? Le digo, cuando tú le ves en los videos. Y dice, ah, cierto, del mismo lugar. ¿Y cómo es eso? O sea, ella sí puede y ustedes no, le digo. Y le digo, ¿tan engañada estaba? Además, no solo es el ministerio de la mujer. Hay algunas hermanas también que son de MIPES, son de mayordomía. Hay muchos departamentos dentro de la iglesia. Eso quiero que comprendan. Entonces yo, por ejemplo, mira, no estoy de acuerdo con el extremismo de que solo varones y ta. Pero tampoco estoy de acuerdo, como no hay, entonces cualquiera y sube a la plataforma, hacemos un show, falta de revés. Y la hermana es tan equilibrada que pone las cosas en su lugar. Ya por sí solo la casa de Dios, toda en sí solo, es un lugar sagrado, ¿sí o no? ¿O no? Ujú. Guardemos revés. Ahora, si es un lugar donde te vas a parar a compartir, ya pues por sí solo también ese lugar cobra mayor relevancia. ¿Se dan cuenta? Ujú. Y se aplica para todos, hombre y mujer. Pero yo he visto que en algunas iglesias, en la parte posterior, sirven los calentitos y la gente se pone ahí a conversar y todo eso. En la parte posterior como O posterior. sea, por ejemplo, al frente está, digamos, Entre la silla, digamos. claro, sí, después de las sillas, en la parte, Entonces, al final, podría decirse, donde ingresan también igual la gente, ¿no? Pero ahí, y dicen, lo hacemos porque no está dedicado, Buen punto. no sé, pero bueno, porque inclusive se sientan, como no hay espacio, se sientan en las bancas de la iglesia y toman su calentito. Ahora, eso, ¿cómo hacemos, Marita, esa es la situación? Por ejemplo, mira, yo siendo honesto, en las iglesias normalmente lo hacen así por falta de espacio muchas veces. En la misma iglesia. Mi iglesia, por ejemplo, en Villa. Como teníamos antes solo una infraestructura pequeñita arriba, arriba no, en el centro que teníamos ahí de maderita, Semana Santa, ¿cierto? Hacemos la campaña y servimos calientito. Lo correcto, yo estaba viendo la salida, ¿qué sería? Capaz a la salida darle sus vasitos, y ya pues cada uno se va, ¿no? Pero eso genera gasto de comprar vasitos descartables. Entonces la iglesia capaz tiene sus tacitas. Entonces, ¿ahora dónde? No tenemos otro ambiente donde mandarlo. No, pero yo creo que es mejor que se queden porque son gente que está viniendo de otro lado y ya puedes socializar con ellos, de modo que también te hablas de Buen punto. amistad. La y pregunta pues, es ¿dónde lo hacemos? Ya. Sentar. Ahí pues en el patiecito donde vive. Buen punto. Claro, Entonces yo digo, ¿no? claro. A veces por falta de espacio por falta de- se suele hacer eso, que en la misma iglesia se hace lo que es la confraternización, vamos a decir así, ¿está bien? Por Semana Santa y otros eventos. Yo siempre me pregunto eso, ¿le agradará a Dios? Pero si alguien yo le pregunta y dice, hermano, pero si lo estamos haciendo por las cosas del Señor, y dice, claro, el Señor entiende. Entonces, hay un poco encontrar la salida, la alternativa.
Algunas iglesias han puesto desde el punto de vista más de lo que dice, a la salida descartable. Entonces todos bajan, ¿no es cierto? Ya todos se van. Pero ahí no se aprovecha lo que dice la sociabilidad. Claro. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Entonces hay que buscar un ambiente, ¿me deja entender? Otro, ajeno a la iglesia. Puede ser el primer piso, muchas iglesias que tienen segundo, ahora ya nosotros tenemos en Villa un primer piso. Entonces, faltaría ahora ambientar el primer piso con esa finalidad. Entonces una vez salido todos de arriba, abajo, ya les servimos y se sociabiliza. Entonces se respeta tanto lo de arriba, ya no se utiliza con esos fines. Tendríamos que proveer otras sillas para abajo también, ya no se toca lo de arriba, ¿verdad? Y con ese fin. Pero todavía mientras uno va comenzando, que siempre va a estar en esa actitud. ¿Me dejas entender, Marita? Ahora, la dedicación. Claro, la iglesia enseña, ¿no? De que hay que dedicarlo, hay que consagrarlo para que ya después, mientras tanto, yo digo, pero ¿y antes qué? No está consagrado, entonces ahí se puede hacer todo lo que se quiera. No, creo que ahí está mal la postura. Desde el momento en que nosotros ponemos el pie a la luz de la Biblia, lugar santo se convierte en manos. Así de sencillos. Claro, pero Daniel. Claro, porque has invitado a Dios. Claro, está dedicado a Dios. Por eso cuando hacemos la primera piedra, ya tenemos la primera consagración como tal. Ahora, lo que faltaría, lo que están diciendo es que cuando Salomón terminó el templo, ¿verdad? Lo dedicó, ¿sí o no? Claro. A eso se refieren ellos. Otra dedicación como tal, ya, y ahí sí. Entonces, también no está del todo descabellado, pero si se trata de hablar en general de iglesia, ya está consagrado a Dios. Desde el primer momento ya. Ya son lugares sagrados, espacios sagrados. Que ahora que quieran terminarlo como Salomón, un tiempo se lo tomó, acabarlo, decorarlo, y hermoso, y el Señor lo dedicó, también le doy más que no el punto de vista. Y digo, está bien, ok, quieren hacerlo, está bien. ¿Está bien? Entonces creo que ahí cobra la relevancia de que ya es un lugar totalmente dedicado, ahí ya no se hace nada de nada que no sea solo asuntos espirituales. ¿Cierto, Mari? Por ahí. Pero como te digo, esos asuntos les dejo a cada pastor, a cada líder, a cada anciano, y creo que el Señor también obra en base al conocimiento que ellos tienen. ¿Cierto? En base al conocimiento que ellos tengan y las intenciones, más allá de todo. Las intenciones. Si hay una intención positiva, ¿cómo operar eso? De esa manera. ¿Ya? Lo bueno es que en esos asuntos el Señor juzga a cada quien. La iglesia no es así que pone parámetros, nos da principios. Yo creo de acuerdo a la luz que nos de acuerdo, ¿no? Manual de iglesia y todo, nos da principios, patrones de cómo poder regularnos. Si yo me topo con casos, así por ejemplo, ha habido casos donde en una iglesia nos han alojado, en la misma iglesia a dormir. Yo me pregunto, ¿y dónde más? Es que no tienen otro espacio. Y yo pregunto, Marita, ¿cómo lo tomaríamos eso? Nos hemos puesto a dormir, ¿eh? Es que no había otro espacio. Claro, por necesidad. Justamente pasa eso, ¿no? Entonces creo que ahí el contexto mucho importa. El fin. Claro, el fin. Entonces el Señor eso crea. Entonces, yo les digo una pregunta. ¿Qué tal si pasa una guerra acá, un desastre, Marita? Y las casas están destruidas y una iglesia está parada ahí. Y yo pregunto, por el hecho que está dedicado, no lo entro a los heridos, no atiendo ahí. Y digo, no, mi iglesia está dedicada, no, afuera nomás los atiendo a ustedes. El contexto. ¿Se da cuenta? Sí, yo creo que sí, depende del fin que llevamos. El fin, porque el Señor juzga la Sí. porque, por ejemplo, ¿no? Jesús ha puesto ejemplo, ¿no? Cuando se lo comieron el pan que está consagrado, ¿no? Y digamos, si yo voy a usar, digamos, el templo, digamos, como fin de lucro, digamos, alguien me dice, no, no tengo ¿dónde pasar la noche? Alójame. Y no tengo, pues solamente tengo el templo. Y ya pues, ¿cuánto puedes pagar, no? O sea, ya, será que te solo así por la noche, ¿está bien? Ya, si lo otro, ¿no? Es Ucrania, ¿no? Pero si el hospedador, como se dice, no, como solamente al hospedarle, ¿no? Porque no tiene dónde, yo creo que sí tiene un buen... Por eso justamente nosotros no vamos con el contexto de que las iglesias no son santuarios, son iglesias. Entonces, eso, ¿no? Ese equilibrio. Entonces, porque mira, ha habido esos casos donde, por ejemplo, ahorita, ¿qué está pasando ahorita, por ejemplo, en Oriente Medio? Ha habido casos de refugiados. ¿Dónde crees que están recibiendo los refugiados? En la iglesia. En las iglesias están abriendo sus puertas. ¿Me dejo entender?
Porque son lugares establecidos anchos, ¿se han dado cuenta? No son como las casitas que son cuartucos, pero no. Son ambientes grandes. Entonces hay que meter gente. Entonces ahí comen, ahí duermen, ahí hacen todo. Entonces, por eso el Señor es tan sabio que en su palabra nos da principios. Y qué bueno que ahora no existan los santuarios, porque al final, si existirían santuarios, yo pienso que solo seguirían en Jerusalén. Pero existen iglesias. Iglesias implica eclesía en el sentido de que es un cuerpo de comunidad de personas. Entonces yo siempre me puedo preguntar, digo, y un día lo van a dedicar este templo a los hermanos, y hermano, ¿y ustedes no abrirían? No, ¿cómo no? Pero aunque esté dedicado a eso, si el Señor nos ha bendecido con un primer piso, hacemos habitaciones, genial, que lo metemos ahí, pero si no tuviéramos eso, ¿dónde más meteríamos? La lógica que a la iglesia no abre. ¿Ok? Entonces mira, Marita, yo también tengo estas preguntas, y gracias más por la pregunta. Yo tuve esas mismas preguntas y dije, Señor, creo que lo que cuenta el Señor es con qué intención es. Y claro ejemplo puso el hermano Quinto. Si le voy a poner un precio, digamos, por alojar a la persona, a 15 solcitos, porque es iglesia nomás, un consenso para... Ay, creo que la intención está diciendo, como Jesús dijo en el templo, están robando el cueva de ladrones, se están convirtiendo en un lugar. Pero si le dices, no, ustedes son bienvenidos, vamos a refugiarles, vamos a atenderles ahí. Creo que esa es la intención, ¿no? Y a través de ese medio llegarles a esas personas, se elevan. Entonces el Señor sabe las intenciones de ese modo. Pero yo siempre trato de buscar un equilibrio, ni lo uno ni lo otro. ¿Estamos? Muy bien. Por eso el Señor nos guía, dice pues, que el Espíritu Santo es el mejor maestro, a la luz de su palabra, en situaciones que tengamos que ver. Gracias a Dios acá no estamos en Oriente Medio, pues poca así, ¿no? Ahorita tendríamos que estar alojando, sí o sí, hermanos, en las iglesias a los refugiados. Sí, sí. Sí, alimentarlos ahí, nuestros ambientes tendrían que estar ahí. Y los sábados mismos acomodarlos afuera al patio, ahí mismo reunirnos para orar y estudiar. No quedaría de otra, hermano. Es la realidad, ¿no? Y ahí están pidiendo oraciones justamente en Oriente Medio, porque ahí la guerra se ha ampliado. 11 países están involucrados ahí. 11 países, aparte de Estados Unidos, que es ese Occidente. Todo de Oriente Medio, Israel, Irak, Pakistán, Transjordania, Egipto, 11 países. Se ha crecido la situación. En vez que Una realidad cruda, ¿no? Están pidiendo, la Iglesia Mundial nos está pidiendo nuestras oraciones para que nuestros hermanos allá, el trabajo que se ha avanzado no se deje por perdido. Tenemos presencia adventista en Israel. Tenemos un grupito de hermanos que en Israel, en la misma Jerusalén, se reúnen. Adventistas. Claro, allá más favorable porque el sábado ni el mercado se abre nada, entonces de ese lado no hay problema. Pero en creencias, pues abismal. El judío no cree en Cristo, ¿no? Y un adventista sí pregona el cristianismo. Y es bonito que ahí el Señor esté llevando también la luz a esos pueblos, que ellos tuvieron el mayor privilegio. La hermana Juárez habla en evangelismo, dice que vamos a llegar incluso a evangelizar a los propios judíos. Yo cuando le hice así también quedé pensando, dije, Señor, ¿cómo es que las cosas se han invertido? ¿Cómo es que nosotros, gentiles, porque somos los adventistas gentiles, pero llamados en Cristo, ahora somos del linaje de Abraham en el sentido espiritual, vamos a predicar a los originales del linaje de Abraham, de sangre como tal? El Evangelio. Entonces Dios tiene mucho pueblo ahí entre los judíos también. Y vamos a tener el privilegio de compartir con ellos las verdades. Y así pasa con el mundo islam, con el mundo hindú, con el mundo de los budistas, con todas esas religiones del Oriente Medio, que es del Oriente más allá también de China, de Japón. Pero imagínate que ellos son 200 millones Eso sí, de religión. la cantidad es inmensa, Marita. Alrededor de todo el mundo. Sí, inmensa. Ahora no sé, ojalá que no den la ninfada, algo así dijeron. Porque si algo de la ninfada, porque ahí sí va a ser mucho más peligroso todavía. Sí, pero en su promesa la palabra nos dice que Cristo que será predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Solo que a su manera el Señor sabe y en su momento. Ahora, yo tengo claro las cosas.
aunque esas personas no llegaran a conocer de Cristo, ya el Señor les ha predicado de dos maneras. Léanse en Romanos, a la luz de Romanos 1, y los enseñó eso a ustedes, creo ya. Dios tiene 4 formas de juzgar al mundo. Está la revelación general y la revelación especial. Y con esas dos revelaciones, el mundo que no conoció la Biblia antes de que apareciera la Biblia, capaz nunca escuchó de la Biblia, y que no escuchó de Cristo, esas dos reglas le va a juzgar al mundo. Por ejemplo, un ejemplo clarito, nuestros antepasados incas, ellos no conocieron Biblia hasta que los españoles trajeron. Ellos jamás habían escuchado de Cristo, ¿cierto? Hasta que un español católico lo mencionó. Y esos incas murieron miles y miles de todas las culturas, Wari, Calca, todas las culturas que existieron aquí en esas zonas. Yo pregunto, alguien puede decir, tus hermanos, ellos nunca escucharon de la Biblia, nunca escucharon de la Biblia, ¿están todos perdidos? No, señor. Entonces vas a juzgarlo con esta, la revelación general. ¿Cuáles fueron las dos revelaciones generales? Primero dice la palabra de Dios, la creación. Todo lo que el Señor ha creado en el cielo, la tierra, habla, dice, de un poder creador. Habla de un Dios supremo, dice. Y eso fue el conocimiento de nuestros antepasados. ¿Me deja entender? Que a través de ese medio ellos supieron que había un Dios todopoderoso allá arriba que regía todo. 1, 2, infalible. ¿Cuál es? La conciencia. O sea, la voz del Espíritu. El Espíritu Santo estuvo desde el momento en que la tierra fue creada. Y Dios sostiene con su aliento, con su poder, sostiene el mundo. Entonces, la voz del Espíritu Santo les hablaba a esas personas por medio de la creación quién es el Dios supremo. Y esa voz les decía qué es correcto y qué es Correcto. incorrecto. Por eso esas naciones tenían sus propias leyes y muchas de esas leyes eran muy parecidas a las leyes que conocemos a través de la Biblia. Porque ¿quién inspiraba? ¿Quién guiaba? Incluso hay sorpresas históricas cuando ustedes leen que en ciudades o pueblitos alejados de la civilización había gente que guardaba el sábado sin haber tenido nunca un contacto de nada de nadie. ¿Y cómo llegaron a guardar el sábado? Sin tener Biblia, sin haber escuchado de Jesús, sin ningún judío ni adventista que les ha predicado, ni adventista que existía para esa época, perdón. Otra forma, en Job Dios dice que Dios habla de 2 o 3 maneras, dice. Entonces, cuando yo digo, en Job dice que de 2 o 3 maneras habla, yo concluyo esto. Marques este pasajito. Y hay casos interesantes que ustedes no tienen por qué sorprenderse. Eso es maravilloso. O sea, él sí ama a sus hijos y no puede dejarlos en el vacío, hermano. Y Dios es tan sabio que juzga justamente. ¿Ya? Márquense este pasaje. Job capítulo 33, versículo 14 al 16. Y les leo este pasaje. 30. Capítulo 33, verso 14 al 16. Yo escuché testimonios increíbles y empecé a entenderles en esto, hermanos. O sea, Dios es amoroso. Por eso dice en Romanos, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Job 33, versículo 14 al 16. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. Ya les he dicho, ¿cuáles son las 2 maneras que el mundo antes de Cristo, antes de la Biblia conocía? La creación y la voz del Espíritu. Entonces aquí dice, en una o 2 maneras habla Dios. Ya tienes la base. Ahora, ¿en qué más habla Dios a esas naciones? ¿En qué más habló? Uno de los claros ejemplos, ¿por qué Nabucodonosor tuvo que recibir sueños? Justamente por esto dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. 14, 16, ¿verdad? 14 al 16, del 33. Entonces, ha habido casos en la historia que uno cuando lee, hermanos, acerca del sábado, que yo rastré historia, ha habido comunidades pequeñitas que guardaban el sábado sin haber tenido contacto con judíos, no sabían de la Biblia. Yo pregunto, ¿y cómo supieron ellos? Y ahí viene el caso de aquí, el pasaje que hemos leído. Cuentan ellos, y está registrado, de que tuvieron sueños.
Y no es nada ajeno, hermanos. Recuerden que a Nabucodonosor, cómo Dios se ilustró con Nabucodonosor. Dios se adapta a la circunstancias, ¿cierto? O sea, esto dice que Dios le hizo ver en sueños y ellos vieron, dice, una ley en el cielo y vieron el cuarto mandamiento, que decía guardar el sábado. Y ellos, obedientes al sueño, guardaban el sábado. En un caso acá en Pune escuché a una hermana que me comentó, y le creo. Dice que hay una hermana que nunca tuvo contacto en las comunidades, y en esas comunidades no existe iglesia adventista, nada, solo en Putinapunk, más acá ya existía, años atrás. Dice que esa hermana, una hermana, guardaba el sábado. Cuando un evangelista adventista llegó un familiar ahí, esa hermana guardaba el sábado. Y no sabe leer, es analfabeta, para empezar. Nadie la ha predicado el sábado, nadie de nada. Y el hermano se quedó pensando, ¿y usted por qué guarda el sábado? Usted no lee Biblia, no tiene Biblia. Y nadie la ha predicado, nadie me ha predicado. Y vive en la selva, solita y en montañas, con sus chacas animales. ¿Y cómo guarda? Cada sábado reposa ella. Y este es el testimonio. Que ella tuvo un sueño. Tuvo un sueño, y ahí en el sueño, un ángel le dijo, y ella cree que es Jesús, y no hay problema con eso, le dijo, la ley dice que le describió 10, y ahí el cuarto dice brillaba, tal como la hermana Juárez dice así, brillaba, y dijo, guarda el sábado, hija. Y ella obediente, empezó a guardar su sábado. Ese testimonio yo lo escuché antes de otro misionero en Venezuela. Creo que David Gates lo contó esto. Espectacular. Que habían personas que guardaban el sábado sin tener contacto con adventistas, sin haber tenido contacto con la Biblia. Así que Dios habla. No hay excusa por eso, hermanos. Son estas civilizaciones anteriores, sin conocer la Biblia de Cristo, sin haber escuchado de ellos, van a juzgar de esas dos maneras. Entonces, si hay muchos de la India que son budistas, hinduistas, porque son religiones milenarias, ¿ve? Dios no hay problema. A la luz que los conocieron, a la verdad que los comprendieron y que Dios les habló, la creación y la voz del Espíritu Santo, ha de juzgarse. Y habrá mucha gente de ahí que serán salvos. ¿Ve? Por eso Pablo dice, no tienen excusa nadie. Es el Señor sabe. Ahora, el problema es que con nosotros, con tanta luz que abunda, hermanos, la creación, el Espíritu Santo, y luego viene la revelación especial que es Cristo, y luego su palabra, nos va a medir con esas 4 normas. Por eso el ateo, el escéptico que estudia las estrellas, el astrónomo, que es un científico, nunca ha escuchado de Biblia, porque es ateo por algo. ¿Qué le ha llegado a convencer de que hay un Dios creador? Su estudio, la creación. Se ha asombrado, ¿verdad? Y dijeron, hay un Dios supremo. Ya está. Y así fue. Muchos científicos que estudian la biología, las células, los átomos, han llegado a la conclusión, mirando sobre el cuerpo humano, diciendo, esto no es evolución. Esto es un diseño. Es que Dios habla por medio de su aunque mires adentro o mires exterior, la misma información todos tienen. Hay un patrón de un ser creador. Dios es sabio, hermano. Entonces no hay excusa para nadie, por eso digo. Entonces el Señor sabe, yo me preocupo decir, pero Señor, pero esos de la India jamás han escuchado. ¿Y cuánta gente estará muriendo ahorita al diablo de la India sin conocer de Biblia y sin conocer de Jesús? Y Señor, y nosotros somos, y nunca hemos llegado, y no hemos llegado hasta así. Dios dice, ¿cuándo se va a predicar a todos esos? Pero nunca se va a acabarse. Pero yo aprendí y dije, no, el Señor sabe cómo hacer las cosas. Pero una cosa cierta, Pablo en su época dijo ahí, no sé si han leído en Colosenses, estamos escuchando, dice que yo acabé a predicar el Evangelio de Cristo a toda la creación, dice él. O sea, para la época de Pablo ya se le acaba la predicación. ¿Y cómo se hizo eso? Bien escuchado. Está en Colosenses, léanlo. Bueno, según Pablo a su tiempo creía. No es que solo creía Marisa, Ya. es que eso lo escribió bajo inspiración del Espíritu Santo. Es que sí Claro. estaba acabado. Porque la Biblia es la verdad, no podemos. Entonces la pregunta es, ¿Cómo? o sea, sí se acabó de predicar la verdad del sábado en su época de Pablo, todo ya. Sí, dice todo lo que escuchó la verdad de Cristo, dice. Fácil. Uno. ¿Qué texto de hermanos? Colosenses. Espérenme, vamos a la verdad. ¿Ustedes quieren saber? Muy bien, muy bien. Tienen que leer eso para...
Estamos en lección, pues ahora. Está en la lección. Ujú. ¿Ya? También la creación se libertad dentro de la creación, de verdad se hacen visiones de la creación del mundo. Muchas veces decir, no de esta creación. A ver, vamos a Colosenses, porque yo quiero el texto, porque está en dos, en Corintios y en Colosenses. Por eso tengo yo la cuestión de la concordancia para poder llevar. Entonces se pasa en el capítulo 1, si no me equivoco, o es en Filipenses, me estoy equivocando, pero hemos leído en la escuela sabática, la creación fue predicada ya, toda la creación dice. A ver, déjame ver acá. Si no lo encontramos, los vamos a mandar por WhatsApp, ¿ya? El texto. Pero está ahí, dos textos son, no solo es uno, está en dos veces repetido. No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Ujú. Ya, debe estar en Filipenses y el otro está en Corintios. Vamos a estudiar, ¿en qué lección hemos estudiado? Yo lo incluso leí esto. Para de toda basura para ganar la justicia. El 1. A ver, a ver. La palabra clave cuando ustedes busquen en una Biblia, en una concordancia, es creación. Yo lo voy a buscar si no ahorita en Biblia buscador. La palabra creación, aparece esa frase, creación. ¿Ya? Que toda la creación fue predicada. El Evangelio dice que fue llevada a toda creación. Ok, no lo encuentro para ganar tiempo más. Pero el punto es esto. Les voy a mandar esta WhatsApp, ¿ya? El punto es que para la época de Pablo ya estaba alcanzado. ¿Y cómo llegó a alcanzarse? Por dos razones. Uno, ¿cuándo salió el Pentecostés? Antes de Pablo, ¿se recuerdan? Ujú. Esas 120 personas que estaban en el aposento alto y los 12 discípulos que fue completado, uno de Judas, Matías. Uno de ellos, por ejemplo, Tomás, llegó, dice, hasta las fronteras de la India. Y muchos de la India guardaban el sábado. La China conoció en esa época guardar el sábado. Verdades que eran elementales. Entonces los 12 apóstoles, los 120, fueron esparcidos al mundo, fueron obedientes al mandato de Cristo. Dijo, id a todas las naciones, bautizándonos en el nombre de Padre, de Cristo, Señor. Por esto fue. El apóstol Pablo fue llamado, aunque esos 12 discípulos fueron llamados por el pueblo judío, el apóstol Pablo fue específicamente llamado para ser discípulo de los apóstol de los gentiles. Eso está clarito, ¿cierto? Por lo que Pedro tenía limitaciones de ir, no señor, yo soy judío y solo con los judíos me junto, me entiendo. Ok, dijo, otros les mandaría, pero uno levantó por sobre todos poderoso, fue un judío acérrimo, así cerrado, cuadrado, así. Fue Pablo, pues. Y él se considera apóstol de quién? De los gentiles. Y cuando habla de los gentiles, hermanos, hablan de todas las razas. Y ese fue él. Y por estrategia utilizó esto. ¿Qué utilizó Pablo? Por eso él plantó sus iglesias en lugares urbanos, donde todos los comerciantes, caminos venían del mar, de Oriente Medio. Por ejemplo, el camino, por ejemplo, Colosas y Filipos estaban justo en el camino, más que todo Filipos. Filipos estaba, ¿por qué crees que en ahí estaba la hermana, ¿cómo se llama esta hermana que vendía púrpura? Lidia, estaba en Filipos. ¿Por qué crees que estaba en ese lugar? Porque Filipos dice estaba en la carretera que iba en el camino de la seda. Desde el oriente, desde el extremo, hasta Europa. O sea, tenía una estrategia. Extremo, extremo. En esa estrategia estaban plantadas las iglesias. Pablo jamás plantó una iglesia por así, hermano. Era estratégico ese hombre. Y todo era por inspiración de Dios. Entonces, toda gente que cruzaba ahí, escuchaba el mensaje de ¿qué? De Cristo. Y llevaba a sus Pueblos. Ya está, el evangelio se había terminado. ¿Me dejan entender? Y así ha de ser al final. El Señor sabe lo que hace, hermano. Igual Europa y todo. Claro. ¿Ya? No lo encuentro. Por eso Pablo dice con autoridad, el evangelio fue predicado a toda la creación. Por eso lo dice. Entonces, para la época de Pablo sí estaba ya preparado. Pero no era el tiempo de la venida de Cristo, pues.
Y qué bueno que no vino Cristo, porque imagínense ustedes y yo. No. No éramos así. Imagínate que Cristo hubiera venido en 1990 para la hermana Juan en su época, o 1880 y tantos. Usted y yo no hubiéramos tenido la oportunidad. El Señor es amoroso, por decir. Por si Pedro, no es que el Señor retarda su promesa, ¿sí o no? Sino que es Recordioso. misericordioso, hermanos. Él sabe quiénes tienen que nacer todavía en esta tierra, hermano. ¿Y por qué? ¿Ya? Tiene sus motivos, propósitos. Claro. Yo cuando entendí dije, gracias Señor, porque has esperado que yo nazca todavía. ¿Entiende? El regalo de la vida, un regalo precioso. ¿Cierto, hermanos? Claro, pero hermano Quinto. Imagínate que hubiera venido antes de 100 años atrás o 100 años, usted no hubiera nacido ahí. No me conocí. Así de sencillo. Pero ahora tenemos el regalo de la vida. Eso es, hermano, la diferencia. Muy bien, ¿preguntas, dudas? Les voy a mandar el texto de WhatsApp, ¿ya? La cita de los textos, claro, no lo encuentro en concordancia. Pero ahí les voy a mandar para que ustedes confirmen. Ese es el candelabro de Apocalipsis. Sí. También está el hecho de que Apocalipsis está estructurado en base al santuario y las fiestas relacionadas al santuario, que tiene un patrón esto. Y eso lo vamos a desarrollar. ¿Está bien? O sea, Apocalipsis tú, Marita, debes entenderlo a la luz del santuario. Para estudiar Apocalipsis hay que entender el santuario como base. La verdad no sé mucho de Apocalipsis, pero voy a intentar buscar información. ¿Cómo? No sé mucho del Apocalipsis. Sí, nadie sabe tampoco yo. Estamos aprendiendo, Marita. Después estamos aquí. Estamos aquí. Sí, porque la verdad no me acuerdo. En todo este tiempo que estoy en la iglesia habré estudiado Apocalipsis. Daniel sí, creo. Pero me pareció que era una forma muy general. Una lección creo que no sé. Son estudios básicos que la iglesia tiene también desde el Apocalipsis. Es bueno, ayuda. Pero al asistir así a cursos así como esos, poquito a poquito más, es como que lo vas gastando y quedando. Por eso les digo, no se preocupen si no lo están comprendiendo a un principio, si les está costando. No, lo que una cosa pasa es que el cerebro está almacenando lo que ustedes escuchan y lo que ven. Los sentidos, ¿me dejan entender? Lo que tú ves, Marita, acá, imágenes, lo que tú estás escuchando, tus ojos están viendo, lo está almacenando desde chip. Y cuando vas a escuchar a otro orador que el Señor te va a permitir acá en otro, un orador más preparado, un predicador que va a predicar un tema, el cerebro rápido va a reaccionar y va a decir, esto yo lo he escuchado antes y lo vas a entender un poquito mejor, claro. Y no lo vas a entender al 100%, pero pasa que una vez lo sigues ahí, el Señor te va a poner y dices, ahora sí lo entiendo mejor. Y así ha pasado conmigo y pasa con todos. Unos más rápido, otros más despacio. Pero una cosa es cierta, que no debemos dejar de enseñar esto. Aparte también decía en la iglesia que pero el Apocalipsis no se entiende. Además da miedo, decían. Justamente esos son los mitos que quiero romper yo. Es justamente lo que no nos permite escudriñar, porque nos dejamos llevar por ese. No es difícil, no se entiende. Entonces, así no se entiende. Y es que lo más triste de eso viene de palabras de las personas de las que confiamos, pero, o sea, como pastores, por ejemplo, ¿no? Que esperaríamos que de sus labios digan, hermanos, hay que estudiarlo, aunque yo no estoy comprendiendo, pero estoy luchando, hermanos, por comprender. Pero ellos ya te dicen, de plano, no. Entonces uno saca su conclusión, yo soy humilde, no tengo formación académica, teológica, y si él no lo está entendiendo, yo pierdo mi tiempo al intentarlo, ¿no? Es la lógica. Y eso detrás de esas voces, hermanos, sin querer, recuerden esta historia. Cuando Pedro le dijo a Cristo, Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén a morir? ¿Qué le dijo a Cristo? Aparte de mí, Satanás. es que aunque era Pedro, pero la voz que estaba hablando por medio de Pedro era el mismo Satanás. ¿Qué te quiero hacer entender eso? Aunque nosotros somos adventistas y todo, por un ministro puede ser utilizado por la voz de quién. Exacto, hay que tener cuidado. Ahora el otro es dice, entre más luz tengas, serás juzgado, más serás juzgado, es el otro. Ahora, ese es el otro punto, ¿no? Mi Que hermano, me dijo una hermana así, ¿no?
Ya. Ay, menos mal que yo no sé nada, cosa que No sé. Dios no me va a juzgar porque yo no sé nada. Pero eso es justo lo que, otro justo esa aspecto. palabra que dice, al menos que yo no sé nada y no quiero saber lo que prácticamente por poco no lo dice, pero es justo eso lo que le va a condenar. Ujú. Porque yo, por ejemplo, Porque te voy a contar mi madre, bueno, compró de un hermano, y se supone que este man ya, ese libro de profecía tenía años, hasta ya se perdió el color y todo, ¿no? Entonces, pero abres blanquito, pues blanquito. No hay nada. Nunca había abierto. Entonces, digo, ¿por qué no han abierto esta Biblia, este libro? Porque tienen ese concepto. Si yo abro este libro, me voy a enterar. Entonces, mejor no abro, así me voy a juzgar. Ay, Mm. Qué error. ese es el Error error fatal. Ay, fatal, que sean sus ¿ves? promesas. No, hermano. La pluma inspirada dice todo lo contrario. Entonces, digo, ese yo siempre digo, no abren por no ser juzgados. Y ahí es la misma excusa de la gente de afuera que dice, "Pero yo hermano, por eso no quiero escuchar sermones de predicadores, no quiero que me hablen de Biblia, no quiero que me hablen de Dios, para estar tranquilo, cosa que en mi ignorancia, pues Dios me perdonará." El mismo argumento utilizan los afuera, para no entrar a la iglesia, para no bautizarse, para no conocer a Cristo. Pero, Un adventista utiliza los mismos argumentos para no leer Daniel y Apocalipsis. pero ahí bien claro dice del que no cree, ¿no? ¿Qué? Juan 3, 17. Ajá. Y el que cree dice, ¿cómo dice? Como Juan 3, 17. Justamente hoy estoy conversando con un amigo que está cerca, que vive. Ya, Digo, no quiere que le hable nada. ya. Le digo, pero ¿por qué no escuchas? No quieres escuchar, pero no ataques. Pero te estás sentenciando tú mismo. Le digo, te voy a dar un consejo. Tú eres mi amigo. Le digo, no, tú eres mi amigo. Y como eres mi amigo, yo te voy a aconsejar. Digo, cuando te hablan de la palabra de Dios, escucha. No importa. Pero escúchalo, pero no te condenes. Tú solo te condenas, digo. Entonces, cuando le hice leer, se cayó ya lo cerré la boca. ¿Y qué te dice acá? Digo, entonces leí. Y ahora hace entender. No, pero ¿qué está haciendo? Ya le cerré la boca. Exacto. Te estás condenando tú mismo. Pero no, pero sigue. Entonces ya se calmó, ya porque me estaba duro, me estaba dando. Qué cura, no sé qué cosa, por qué no hacen, no, hace, digamos, un fondo, ¿no? Para regalar a los pobres, preparar una comida aquí y allá. ¿Por qué no se preocupan de eso? No, eso me está acabando. ¿Ustedes qué están haciendo? Ya, ahí le saqué el texto. Ahí le saqué el texto. Pero también la iglesia hace, ¿no? Esa La labor misma, a través sí. de ADRA o la misma iglesia a través de ASA. La iglesia hace, hermanita. Sí. Es completa la iglesia. El detalle es que pasa esto, por si los extremos, si solo nos dedicáramos a un labor solidaridad, lleváramos comida, ropa, y no presentamos a Cristo, yo pregunto, esa persona, aunque nosotros le demos comida y ropa, y no le presentamos a Cristo, yo digo, ¿el trabajo está completo? ¿De qué sirvió entonces? Fue humano, sí. Sí. ¿Es un trabajo filantrópico? Sí. Pero ¿qué más? Ahora, y si hablo solo de Cristo, le digo, pero veo a su vecino y digo, no, vete. Como dice el texto, dice, no le doy el abrigo que necesita. Le hablo de Dios, del amor. O Y lo no que le hablo. dicen en ¿Qué el sirve? Vamos a orar. ¿Qué sirve? Solo vamos a orar, ok. ¿De qué Sí. sirve eso? Por eso ambos extremos son dañinos. Hay que tener que, hermano, si vamos a hacer labor solidaria, llevemos una literatura, oremos con esa persona, hablemosles de Jesús a esa persona. ¿No me dejan entender? Por eso la iglesia es completa, hace su trabajo. Entonces ese punto es más feliz. Mira, Marita, el Señor es bondadoso. Tú tienes que confiar en la pluma inspirada
Y en la misma Biblia, cuando dice Apocalipsis, bienaventurados los que leen, los que escuchan, los que van. los que hacen, dice las palabras de esta profe. Sí. Entonces tienes que creer esa promesa. Yo ya tengo experiencias que tú puedes comprenderlo un momento en su cabalidad. Y te va a apasionar. Porque aparte de profecías, datos y todas esas cosas, Apocalipsis es cristocéntrico. Vas a tomarlo la forma después. Por ahora lo que estamos haciendo es, digamos, estructura, lo que tratas de hacer, mira, por ejemplo, esto ya se aprendió mi hermanita. Cuando tú vas a leer, por ejemplo, Apocalipsis, ya vas a aprender a dividirlo. Dice, Apocalipsis ya está dividido en dos, ¿cuántos? En dos. Dos partes. Tiene una fase histórica, tiene una fase. Es que todo. Si eso ya se aprendió, Marita, ya se aprendió mucho. ¿Ya aprendiste? Mucho. Porque esto no lo vas a aprender así por así. Lo que sí te van a enseñar es Apocalipsis 1 el desarrollo, Apocalipsis 2 el desarrollo, ¿cierto? A ver, está bien eso también, sí, ayuda. Pero yo voy más por la parte pedagógica. Que tu mente sepa trabajar, porque la mente trabaja en base a un orden. Por eso nos están enseñando, mira, primero va el 1, el 2, y así el cerebro capta mejor. La A, la B, la C. Primero, segundo, tercero. Entonces, hay un orden, un patrón. Entonces, para que no se me mareen el 1, el 2, el 3, porque habla de 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, 7... Y ya no quieren, tienen interés, ¿ya? O sea, solo culminan por culminar el estudio, o poquito rescata. Prefieren enseñarse ese paso. ¿Cómo se estudia un libro como tal? Entonces, esto más lo otro, Marita, se cumple. Y tú dices, ahora tiene forma. ¿Ok, hermanos? Porque así fue para mí el proceso. Va a ser igual para ustedes. Entonces, Marita, les digo una cosa. Aunque tú no comprendes en esta clase nada, está probado científicamente esto. Ustedes van a corroborar esto. Si solo te sentaras acá, o un hermano más se sentara acá, solo por estar sentados ustedes ya salen ganando. Pero ¿cómo, hermano? Claro. Piensa que nuestro subconsciente. Porque ya el cerebro ha almacenado lo que tanto ustedes, mira, repite. Yo les he repetido varias veces ya. Tanto es que les he repetido, ustedes ya lo saben de memoria algunas cosas. La Sin repetición darnos hace cuenta. bien. Sí. Entonces mira, Marita, aunque pareciera que tú me sentido una semana más, diga, no entendí. Pero cuando el Señor te va a utilizar, eso me pasa a mí, por eso digo, ahí es donde empiezas a entender de que el Señor opera así. Por eso la Biblia habla solo de escuchar. Tú te paras por respeto, escuchas la palabra, pero no, yo no entendí ni jota. Eso es lo que te hace creer del cerebro que no has entendido. Pero la información ya llegó a penetrar acá. Eso se llama el subconsciente, bajó al subconsciente. ¿Por qué crees que hacen las propagandas los publicistas? Porque todo trabaja con el subconsciente. Tanto es que tú ves Inca Cola, Inca Cola, Inca Cola, con el pollo Inca Cola. Llega un momento en que tu subconsciente dice, ¿qué pedimos el pollito? ¿Qué cosa? Ya te ha trabajado. De eso se trata. Esto es un trabajo mental que yo voy. Entonces, Eso te dicen los políticos, ¿no? grandes, eso se llama de eso, programación mental. Te programo. Entonces, yo prefiero programarte con cosas así. Entonces, llega un momento en que algún momento te pones a hablar así. Un amigo dice, ¿qué le dice el Apocalipsis? Y ese momento el Espíritu Santo te utiliza. Y lo que has visto acá, que en ese momento parecía que no se entendía nada, y lo que has escuchado, parece que no se entiende nada, ese momento cobra forma, Marita. Creo que era eso. Cobra forma. Y luego la persona dice, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Y cómo lo entiendes? Y dices, ni yo mismo me entiendo, pero pasó algo. Te digo por experiencia, porque a mí me pasan cosas complejas que yo que y salí volando, digo, no sé si entendió o no. Y a mí, mira, yo soy estudiante, pero en un momento indicado el Señor me utiliza del tema y mi cerebro reacciona y ¡fa! Y ahí le cría a Juan que dice el Señor, dice, lo que ustedes escuchen, el Espíritu Santo os hará recordar. Dar De eso se trata. ¿No? lo que ustedes están Así que si lo ves de ese lado tú, aquí los que vienen acá, nadie pierde. Nadie pierde, hermanos. Todos salen ganando. Es la diferencia. Ya necesito un claro ejemplo. Tiene 50 años. Ya por ahí la semana. Es nueva. Se metió. Mis primeras clases la hermana ya le volaba. Pero pasa que con los años le dije, ¿no? Haz esto, predica, haz tus sermonarias. Y claro, se puso pilas. Para avanzar más rápido hay que ponerse activo, pero de la teoría a la acción. Se puso.
Pasa que ella a estas alturas comprende muchas cosas. Algunos pastores los escuchan y dicen, no, hermano, usted lo que dice es verdad. Aprendí y luego mi cerebro recuerda. Y fuimos a una capacitación europeo donde un PhD habló. Yo ya les hago clases de Daniel acá. Y habló desde el punto de vista hebraico. Para mí fue un manjar esa temática, esa ponencia, una hora. Agradecido estoy con ese ponente. PhD. Y muchas hermanas que vienen acá, las hermanas, lo llegaron a captar porque aquí ya se les ha repetido vez tras vez la misma cosa y el cerebro allá reacciona y dice lo que está hablando, aunque no entendemos hebreo, tiene sentido porque ya esto ya lo escuché antes. ¿Me deja entender, manita? Ten eso de que el cerebro opera así. El Señor es maravilloso, que esto es una máquina poderosa. No, sí, es más, hasta esta música de acá es de Olam, ¿cierto? De Sí. Bolivia. Sí, es que eso se trata, de eso se trata, man. Por eso todos los que vienen aquí salen ganando. ¿Ya, mis hermanos? ¿Vamos? ¿Ya, manita? Eso es. Bien, gracias, Ok. Omar. Ah, no te preocupes. Listo, terminamos acá.